¿Cómo identificaste tú que la IA tendría cabida en un campo tan tradicional y puedo decir un poco tan cerrado como el mundo de los seguros? ¿Qué identificaste? ¿Qué viste? Hubo un CEO de una compañía que se llama Aviva mundial que dijo en el año ya hace mucho tiempo de eso, dijo: me sobran actuarios y me faltan ingenieros de machine learning, ¿no? Entonces me explotó un poco la cabeza. Yo soy actuario. Soluciones que ofrece a día de hoy, por ejemplo, para departamentos de suscripción de riesgos, ofrece un analista IA, ¿no?, que es capaz de reducir 100 veces los tiempos que a día de hoy, con la mejor eficiencia que pueda tener una compañía, tarda en hacer ese informe de suscripción de riesgo versus aplicar nuestra tecnología. Nuestra tecnología lo hace 100 veces más rápido en modo demo, pero alguien marcaría al teléfono. Sí. Soy Alex, agente de Coverio. ¿En qué puedo ayudarte? Hola Alex, me han hablado de este tipo de seguros, pero no tengo ni idea de en qué consiste. Hola, gracias por contactar con Coverio. Sorry Alex, sorry, my Spanish is very poor. Would you mind to continue in English, please? Le podría cambiar al francés, le podría cambiar al alemán, o sea, puede hablar cualquier idioma. ¿Cómo contrata? Es decir, ¿tú crees que como requisito imprescindible todos tus trabajadores deben saber sobre ella, todos tus colegas deben saber sobre ella, o no necesariamente, con que ya haya unos cuantos los que trabajen directamente con el producto, que sean los que sepan, ya es suficiente para ti? ¿En qué punto estás en ese? Tío, es que hacen las preguntas killer questions, tío. Nadie va a estar despedido, no os preocupéis. Killer questions, tío. Pues... Bienvenidos amigos y amigas, estamos en un nuevo capítulo de Nervouscast. Seguimos hablando de cómo la inteligencia artificial se está aplicando y está cambiando sectores concretos, sectores que antes eran muy tradicionales, ahora la IA está entrando y está haciendo un cambio disruptivo. Y hoy tenemos a un emprendedor, al CEO de la startup Seguros IA, a Juanmi López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal, Expert? Todo muy bien, todo bien. Encantado de tenerte por aquí. Vamos a hablar hoy de cómo tu startup está colaborando con empresas del mundo de los seguros, empresas que eran muy tradicionales y están integrando soluciones que vosotros estáis desarrollando, y que me gustaría que me des tu punto de vista un poco de todo esto. Pero antes de nada, quería preguntarte, ¿cómo identificaste tú que la IA tendría cabida en un campo tan tradicional y puedo decir un poco tan cerrado como el mundo de los seguros? ¿Qué identificaste? ¿Qué viste? ¿Qué brecha viste ahí para proponerte una solución? Es una pregunta muy buena y realmente fue un cúmulo de circunstancias, porque yo allá por 2017, 18, bastante antes de ChatGPT y la moda que ha venido, ya estaba muy interesado en IA y me puse a estudiar eso. En el mundo del seguro, el ingrediente principal son los datos. Es una industria cuyo ingrediente son los datos. Entonces, tenía mucho sentido, ¿no? Todo lo que leía y todo lo que caía en mis manos relacionado con inteligencia artificial, ya te digo, mucho antes de esta moda, ¿no? Que una industria donde ese ingrediente es la clave también a su vez de los modelos de inteligencia artificial, etcétera, conectar los puntos, tío. Hubo un CEO de una compañía que se llama Aviva mundial que dijo en el año ya hace mucho tiempo de eso, no sé si fue incluso, ya te digo, 18, 19, dijo: me sobran actuarios y me faltan ingenieros de machine learning, ¿no? Entonces me explotó un poco la cabeza. Yo soy actuario de seguros y dije: hostia, tío, que aquí el tema de la IA no había sido casualidad que a mí me parecía que tenía mucho sentido en seguros, sino que efectivamente ya se estaba viendo. De ahí viene todo, tío. Entonces, digamos, tú empezaste con formaciones, entiendo, con Data Science, Machine Learning, por tu cuenta y tal. Eso, por mi cuenta. Estudié ahí todo lo que pillaba también por mi cuenta. Y luego es verdad que un punto de inflexión fue el máster. O sea, no lo patrocino ni me pagan ni nada por esto, pero el máster en inteligencia artificial Le reclamaré yo, no te preocupes. Reclama tú, tío.
de Andrés Torrubia, tío, que Andrés Torrubia es un tío bastante reputado en inteligencia artificial. En aquella época ya ganó algún concurso internacional, por ejemplo, de conducción autónoma en Kaggle, ganó asociándose con un ingeniero ruso, tío, y montaron ahí una solución para Didi, que era la Uber china, ¿no? Y montaron ya sistemas ahí de conducción autónoma bastante potentes con lo que había en el momento. Y la verdad es que tener a Andrés como profesor, ¿no? Fue la hostia, con perdón de la expresión. Y bueno, el equipo que había, eso también estaba Miguel Ángel, Belia, o sea, cracks, y eso fue un punto de inflexión, la verdad. En todo esto que yo un poco aprendí autodidacta y ahí fui al máster en inteligencia artificial y me moló bastante. Y claro, siempre es bueno cuando vas a un máster de estos y que realmente te lo dé una persona que esté tocando la materia, eso siempre es un punto a favor. Hay una cosa que con lo que acabas de contar que es muy, muy interesante y me gustaría que hablemos de ello porque tú al ser actuario creo que puedes dar un punto de vista interesante al respecto. Digamos que tú puedes ser como una especie de bicho raro dentro de tu sector, en el sentido de que en sectores tradicionales como la abogacía, los seguros y demás, los que llevan mucho tiempo, les suele costar mucho más adoptar las nuevas tecnologías y lo ven como el enemigo, me va a quitar el trabajo, por tanto yo no quiero saber nada. Pero tú al contrario tuviste una mentalidad un poco diferente y dijiste, esto es una herramienta potente y lo viste mucho antes de que fuera una moda como es hoy en día. Quiero saber qué pasó ahí, cómo surgió ese cambio de chip. O sea, que estás en un contexto en el que la gente realmente se resiste al cambio y tú lo supiste ver. ¿Qué pasó en ese proceso? También buenísimo, tío. Tuve la suerte, te digo, Expe, luego todo eso de que decía Steve Jobs, que conectas los puntos a posteriori y todo esto, tío, joder, qué razón, ¿no? Porque al final, ahora lo veo conectando todos los puntos, pero tuvo hay mucho que ver el que en la compañía de seguros en la que yo trabajaba estaban muy cerca de la innovación desde arriba, es decir, los owners de esa compañía sabían que venía algo importante y estaban ahí también muy cerca. De hecho, fueron inversores en una insurtech que tuvo mucho éxito, que se llama Cover Wallet, que es una insurtech que se fundó creo en el año 2016 y en el 20, aproximadamente 4 años más tarde, la vendió Iñaki Berenguer por más de 300 millones de dólares. Eso ya es público, creo, y fue una locura, ¿no? Entonces, desde esa primera ola de InsurTech, que antes el término ni existía, antes existía el término FinTech, y dentro de FinTech se metía a todo lo que estaba relacionado con seguros. Entonces, ya por ahí, por aquella época, ya se acuñó el término InsurTech y todo, y fue de la primera ola y de las primeras que tuvo éxito, ¿no? Entonces fue, ya te digo, un poco un cúmulo de circunstancias que yo, por mi parte, tenía una curiosidad innata, que todo lo que me venía de inteligencia artificial lo devoraba, tío. Y por otro lado, tuve la suerte de estar ahí metido en toda la parte esta de innovación de seguros de InsurTech y por cosas de la vida, pues, o sea, lo veía clarísimo. Digo, tío, aquí tenemos que aprovechar esto como sea, ¿no? Y primero lo intenté hacer desde dentro de la compañía, ¿no? Sí. Un poco eso que llaman ahora intraemprendimiento y todo esto. Y está claro que en compañías muy grandes, al final se mueve a velocidad de transatlántico, tío. Entonces va moviéndose ahí como un transatlántico. Y yo necesitaba una lancha, tío, y muy rápido, viendo un montón de islitas, tío, a ver cómo iba todo. Y al final, pues, paso natural es eso, ¿no? Es acabar creando algo tú mismo y para saciar esa curiosidad, ¿no? Pues, si no, hay organizaciones donde te lo ponen a huevo, ¿no? Donde es verdad que tienen esas ganas de innovar a tope, ¿no? Y te lo ponen. A mí yo tuve la suerte de estar en una de esas. Pero es que al final se te queda también un poco corto, ¿no? Porque tú quieres darle más caña y tal. Y yo creo que el único paso que permite a cualquier persona hacer eso es crear algo por ti mismo, ¿no? Creo. Claro, a ver, porque la empresa tiene sus normas, sus protocolos y a veces si hay algo que te está quemando dentro es complicado reservarte. Claro, ahora hablemos un poco de qué hacéis exactamente en Seguros IA, ¿vale? El nombre es muy claro, a nivel de SEO ahí chapó, o sea, a nivel de SEO es perfecto, perfecto, pero en el día a día, ¿qué hacéis exactamente? Vale. ¿Qué servicios dais a vuestros clientes? ¿Cómo colaboráis con empresas? ¿Ofrecéis un servicio concreto o es un producto un poco más diversificado? ¿Me puedes contar? Te puedo contar un poco de introducción de Seguros IA para que se entienda de dónde viene también. Previo a Seguros IA, nosotros teníamos un negocio que
que en la teoría era genial, tenía muy buena pinta y era seguros embebidos en los negocios de e-commerce y similares para que alguien que va a comprarse un casco de estos muy chulos para su bici o patinete o lo que sea, diga, hostia, ya que voy a protegerme contra una caída con este casco, ¿no? Pues, Sí. ¿qué pasa si también protejo mi futuro y el de mi familia con un seguro de vida, ¿no? O Ok. casos de seguros de vida que cubre invalidez. Tengo la Ok. mala suerte de que me pego una hostia terrible y tengo una invalidez, pues el seguro de vida te cubre eso, ¿no? Esos gastos relacionados con adecuar tu vivienda, en fin, es muy útil, ¿no? El seguro este. Pues veíamos correlación, etcétera, y ya te digo que tenía mucho sentido como lo planteamos además, que no voy a aburrir a nadie aquí, era también una innovación en producto, lo que hicimos, en producto de seguros. Y nuestra tecnología permitía que los decisores de e-commerce, sobre todo, pudieran generar una nueva vía de ingresos a través de esa distribución de seguros dentro de su portfolio de, digamos, de soluciones, etcétera. Y ahí teníamos un montón de retos, pero todos los hicimos, tecnología, en regulación, en millones de historias. Y la verdad es que costó mucho y entonces fue un tema de pura supervivencia. Nosotros necesitábamos, ya te abro aquí el paréntesis de justo sale ChatGPT también en mitad de esto, ¿vale? Y nosotros necesitábamos dar respuesta a clientes, etcétera, y queríamos hacerlo aplicando esto, ¿no? Que había salido lo de ChatGPT y demás, ¿no? Entonces, ahí fue como empezamos a hacer nuestros pinitos con solucionar nuestro propio problema, que dicen que también es una de las mejores formas de emprender algo, ¿no? Cuando estás resolviendo un problema tuyo. Y al final fue el nacimiento natural de Seguros IA Expert. ¿Qué teníamos? Teníamos tecnología, tenemos un equipo muy fuerte en tecnología, teníamos acuerdos con compañías de seguros, teníamos todo esto, ¿no? Y dijimos, ¿qué pasa si esto se lo contamos a las empresas que pudieran tener este pain, que son pues toda la que esté relacionada con la distribución de seguros? A posteriori ya hicimos cosas relacionadas también con procesos internos del seguro y así nació Seguros.ia. Soluciones que ofrece a día de hoy, por ejemplo, para departamentos de suscripción de riesgos, ofrece un analista IA, ¿no? Que es capaz de reducir 100 veces los tiempos que a día de hoy, con la mejor eficiencia que pueda tener una compañía, tarda en hacer ese informe de suscripción de riesgo versus aplicar nuestra tecnología. Nuestra tecnología lo hace 100 veces más rápido y eso es un no-brainer, tío. Todo el que ve esto en funcionamiento, que se enfrenta a ese dolor, ¿no? Dice, hostia, eso lo quiero, ¿sabes? Del tirón. Eso es una de las cosas, ¿no? Luego, en la parte de distribución de seguros, hacemos agentes de inteligencia artificial que son capaces de, con un nivel muy realista de... siempre tenemos que decir el disclaimer de que estás hablando con una inteligencia artificial, pero Claro. es que es indistinguible prácticamente. O sea, ya tienes que hablar ya mucho y tal para darte cuenta de que no estás hablando con un humano, sino con una IA. Y ahí hace todo tipo de procesos de venta, de explicación de coberturas, exclusiones, etc. Son tareas que a la gente que trabaja en seguros, XP les roba mucho tiempo. Entonces, una de los pains que tiene la gente que trabaja en seguros es justamente el de no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque tienen que estar con el día a día administrativo de la propia gestión de seguros, etcétera. Están recibiendo llamadas continuamente de un cliente que quiere una explicación de una cobertura, de una exclusión, de cualquier tema. O clientes que están interesados en pedir precio para algo, continuamente siendo interrumpidos con ese tipo de llamadas o WhatsApp. Entonces, nosotros lo que metemos ahí es una capa intermedia que hace que sea la inteligencia artificial la que hace ese primer filtro, ¿no? Al final, nunca sustituimos al humano, nunca jamás, pero sí que le ayudamos muchísimo, ¿no? Le ayudamos pues poniendo un poco ahí de orden en su día a día. Eso es un poco lo que hacemos, tío. Pues tocáis bastantes palos dentro del mundo de los seguros. O sea, tú podrías llegar ahora mismo, por ejemplo, a una aseguradora y decir, mira, nosotros te llevamos todo el proceso que necesitas automatizar, nos encargamos y listo, simplemente, ¿no? O sea, Justo, tenéis la tío. capacidad para... No, Perfecto. nos gusta venderlo un poco como esa suite de soluciones basadas en IA generativa para el mundo del seguro. Es decir, yo soy un friki del seguro, que cada uno es friki de lo que le parece bien en esta vida, pero yo soy del seguro. Yo estudié ciencias actuariales y financieras, que eso es
lógicamente, pues relacionado con seguros es matemáticas, estadísticas y todo esto relacionado con seguros. Y luego he estado siempre trabajando en seguros. Al final, conozco bien los pains que hay dentro de esa industria. Es una industria que mueve el 6% del Producto Interior Bruto de España y de países de habla hispana también. Es decir, te vas a Colombia, México, Argentina, etcétera, y vas a tener que es un volumen igual del Producto Interior Bruto del país, el 6% lo mueven los seguros, ¿no? Entonces, me molaba mucho que fuese una industria tan grande, tan tradicional, es decir, la IA tiene tanto recorrido, por otro lado, ¿no? Ahí, y siempre con esa vocación de ayudar a las personas que a día de hoy trabajan en seguros y están agobiadas a tener un poco más de orden en su día a día, ¿no? Que es verdad que es lo que hacemos, ¿no? Si tú ya tienes priorizadas cuáles son las oportunidades de venta, por así decir, pues te enfocas en eso en lugar de estar tú atendiendo la llamada, priorizando, que muchas veces ni hay un gran porcentaje de llamadas expe que no van a ningún lado en el mundo del seguro. Eso es muy frustrante para las personas que están ahí porque dices, o sea, internamente, psicológicamente dices, estoy aquí empleando una conversación, un tiempo que realmente servirá para algo, ¿sabes? Le estoy explicando a lo mejor todo a esta persona y después se va a ir a otro sitio a comprar y no va a... Claro, y con la IA haces ayuda a hacer ese primer filtro, ¿no? Detecta clientes que realmente están interesados. Eso es. Claro, es muy importante porque reduciese el trabajo de los agentes de seguro, que eso son gente que, como tú bien dices, gestiona a un montón de gente a lo largo del día. Eventos, llamadas, Eso es, WhatsApp. tío. Y le das mucha felicidad porque al final es como que se siente psicológicamente ya, más allá del tiempo y todo esto, se siente más realizado porque estar todo el día lidiando con noes es una putada. O sea, explicas ahí a una persona todo tal y te dice al final no, ¿sabes? Otro no, otro no, otro no. Y a lo mejor de cada 10 explicaciones, 2 te compran y 8 no te compran. Entonces, psicológicamente es frustrante y ahora ya directamente digamos que te llegan los que sí te van a comprar, ¿no? Entonces como que psicológicamente también está guay, ¿no? Porque ya sabes que el tiempo que vas a emplear ahí te puedes incluso explayar un poquito más y dedicarle más cariño y todo porque sabes que de verdad está interesada la persona, ¿no? Entonces, eso está guay. Y ahora mismo estáis, no sé, la empresa llevará cuánto, como seguro sea, 3 añitos, 2. Justo es lo que todo el mundo se lía, ¿no? Por eso he hecho la introducción de que sí, constituida como compañía es ese tiempo, pero desde que hicimos ese cambio y 100% centrados en seguros IA, llevamos menos de un añito justo, a lo mejor. Un tema que me encuentro siempre, Juanmi, bueno, tú, por ejemplo, cuando ya hacéis el pivotaje al tema de los seguros con inteligencia artificial, ya tendríais como una base de datos de clientes previos, ¿no? Y entiendo, corrígeme si me equivoco, que puede ser mucho más fácil presentarle, porque ya tienen confianza con vosotros, ¿sabes? Presentarles el nuevo servicio, ¿no? Sí. Para la gente los nuevos emprendedores que llegan sin contactos y que también han visto esos nichos tradicionales donde que en general nadie presta atención, porque la gente presta atención a lo guay, a lo glamuroso, pero temas seguros, burocracia y tal, la gente no le presta mucha atención y es donde realmente, en mi opinión, muchas veces hace mucha más falta ahí implementar cosas con inteligencia artificial. Ese chaval que llega sin contactos, sin ese background previo que puedas tener tú, ¿cómo le recomendarías que se introduzca en este mundillo? Que te digo, oye, tengo una solución IA que puede ayudar a, yo qué sé, a los asistentes ejecutivos de directivos. ¿Cómo, con qué confianza, cuál es la estrategia con la que él puede ir a un directivo o a una empresa y venderle ese servicio? En tu experiencia, ¿qué le dirías? Sí, qué buena, buenísima, tío. Joder, ahí tiene que ser algo tan bueno. Y la suerte, tío, es que es posible a día de hoy con la IA, tío. Tiene que ser algo tan bueno que realmente a la persona que esté enfrente casi que le dé igual de dónde vengas, o sea, le da igual todo, porque es que lo está viendo tan claro que es un poco lo que le puede pasar a gente de mi equipo que no tiene ese background de seguros, etcétera, etcétera, cuando llega a un potencial cliente y directamente es que prácticamente si ni hiciera una intro, si ni hablara, si ni se presentara y solo pusiera la demo, ¿no? De lo que hace la herramienta sin tener que hablar, ya es suficientemente wow, ¿no? Como para que esa persona diga, es que me da igual de dónde vengas, tío, y tu background y los contactos que tenga, porque es que eso lo quiero, ¿sabes? Pero claro, eso está muy guay. Mira, por ejemplo, Lovable, ¿no? Lovable está batiendo récords ahí y tal. Entonces, ¿no? Y es que es tan bueno, tío. Es que es un no-brainer, ¿no? Dices tú, tío, que yo antes tardaba en prototipar algo, no sé qué, y que ahora esto me lo hace así, tío.
O sea, da igual de dónde venga el fundador y todo. Es un Claro. poco eso, tío. Eso es el Él es el que consejo que ve le daría, que haga la algo buenísimo. Que haga algo buenísimo. Hoy en día tengo la sensación de que hay como dos tipos de personas, que no sé si te has encontrado en una de esas situaciones de, vale, sé que hay muchos nichos que necesitan soluciones con IA, nichos o los seguros o otros que podamos pensar, pero claro, luego entro a internet, investigo qué soluciones hay de lo que quiero hacer, encuentro gente que ha hecho algo tan bueno que yo me creo que ya no tengo cabida. O sea, si esta gente ha hecho algo tan bueno, y yo no he avanzado mi idea ni mi proyecto a este nivel, no merece la pena presentarlo. He conocido a mucha gente que se queda en ese paso y dice, no avanzo porque hay algo tan bueno, tan bueno, tan bueno ahí fuera en el que no puedo encajar. ¿Tú crees que en este nuevo mundo de la IA para los emprendedores hay sitio para todos? ¿O crees que tienes que hacer algo realmente muy, muy bueno, como te he dicho, muy sofisticado para que llames la atención? O simplemente con que sea algo funcional ya puedes llegar a un mercado. Buena también. Yo diría aquí dos. Una, Javi López. Magnífico. Ok, O sea, vale. este tío y Emilio lo han petado, ¿sabes? En menos de un año, facturando más de 10 millones de ARR, los compra FreePic, tal. Y sí que alguien podría decir, no, es que esta gente ya habían fundado otra empresa antes, que era Erasmusus y todo esto, vale, lo que tú quieras. Pero esta gente estaba empezando desde cero y era un poco la línea de salida que todo el mundo tenía, ¿no? Yo, gracias la IA generativa ha democratizado mucho la meritocracia un poco, ¿no? Tu curiosidad insaciable, tus ganas de seguir profundizando a las 3 de la madrugada cuando ya te llevas ahí horas y aún ahí sigues, ¿no? Este Javi López contaba que durante muchos meses estuvo enfricado ahí de madrugada viendo temas de IA, partiendo desde cero. Es decir, el tío no tenía ni puta idea de ese campo de actuación y sin embargo se convirtió en el mega experto en eso, ¿no? Y hay un montón de ejemplos como ese, ¿no? El propio Iñaki Berenguer decía que es el que vendió la InsurTech, esta Cover Wallet, por 300 kilos. Decía que llegó como un nuevo, ¿no? Al mundo del seguro. El tío no sabía mucho de seguro. Es verdad que su padre había tenido una correduría hace muchos años o tal, pero de poco más, o sea, a nivel anecdótico, ¿no? Pero luego se mete ahí a leer, a leer, a leer y a aprender y tal, y puede ser el que más sepa de algo, ¿no? Entonces, yo creo que eso más que nunca está pasando ahora con la IA, que puede una persona estar al mismo nivel que todos los demás, todos partimos desde la misma línea de salida y depende un poco de la gana que tenga cada uno de crear algo guay. Eso, el propio Javi López decía, cada vez más se está comoditizando el lanzar un producto tecnológico al mercado y cualquiera podrá hacerlo. O sea, el Lovable, Cursor y todo esto va a hacer con su evolución natural que dentro de unos meses cualquiera pueda pasar de su idea de la cabeza a un producto tecnológico así, ¿no? Entonces, todavía más que nunca, o sea, ya se ve, pero según pasa el tiempo, todavía va a ser más importante la distribución. Es decir, que tú tengas una comunidad de personas que te sigan, que tú crees contenido relevante y que la gente tenga en mente para todo esto, se confía en ti. O sea, cada vez va a ser esto más importante. Y a su vez, entonces, están esas dos opciones. O lanzas algo buenísimo, que es lo que yo te decía antes, que sea un no-brainer para el que trabaja en una industria y diga, tío, es que eso que tú has creado lo quiero, ¿sabes? O dos, tú tienes una audiencia y te has creado una marca personal y te has creado algo tan relevante que es un poco el ejemplo que ponía este Javi López ahí también, era que Peter, ¿cómo se llama? Peter Levels o algo así, famoso este solopreneur que ha lanzado un montón de productos Bootstrap y todo, que dice, Que lanza como soluciones software con el claro, mismo código o algo así. dice cualquier mierda, decía este Javi López, cualquier mierda que lance se la compran, ¿no? Y tiene miles de euros de facturación de ARR enseguida, pero porque tiene una comunidad ya de miles de seguidores ahí en Twitter, etcétera. Ambas cosas van a ser cada vez más diferenciales. O que tú crees algo que le mejora 100 veces la vida al que lo va a usar, o que tú tengas una comunidad de gente que te siga que diga, hostia, lo que cree Expe, tío, yo voy a probarlo porque me encanta, ¿sabes? Ok, pues voy a crear una IA que te ayude a probar colchones. A probarla. No, Tú estás metido en mil temas de IA también, Expe, tío, tú... sí, 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 sí. Tengo una startup que se dedica a dar servicios de IA, de un poco general, y otra que está más enfocada a temas de fiscalidad y hacemos agentes de IA en ese sentido también. Qué guay, tío. Pero bueno, una cuestión que surge aquí, Juanmi, es, por ejemplo, tú, entiendo que has trabajado con el tema del mundo de los seguros, normalmente hay empresas grandes, hay corredores independientes, pero normalmente hay empresas grandes y demás, o departamentos de una empresa que se dedica a otra cosa y que tiene un departamento de temas de seguros para empleados, o
que ha creado ese servicio. Eso es. Hay mucha diferencia entre implementar un servicio de IA a través de seguros IA para una startup, para un corredor independiente, que para una empresa grande, como tipo con las que has trabajado, AXA, Caser, etcétera. ¿Hay algún tipo de diferencia en ese sentido? Sí que lo hay. Normalmente las empresas más grandes te piden algún tipo de personalización. Y cuando digo algún tipo, a veces es bastante personalización, ¿no? ¿A qué Entonces, sentido? es que nosotros los informes siempre los hemos tenido con, me lo invento, ¿vale? Una tontería que voy a decir de ejemplo para que se Sí. lleve al extremo y se entienda, ¿no? Siempre hemos puesto los colores estos, ¿vale? Y queremos que salgan en esos colores, ¿vale? Entonces es algo que dices tú, oye, realmente el informe sin esos colores es lo mismo, ¿no? Da igual, ellos lo quieren con esos colores. Bueno, pues ya tienes que hacer ahí un pequeño ajustillo, ¿no? Y como eso, cosas mucho más profundas. Y luego, otro tipo de cliente, normalmente tecnológico, ¿no? Fintech o similar. Esta gente, sobre todo lo que quieren es hablar de tecnología, ¿no? Lógicamente, y que el caso de negocio les funcione y tal. Y luego está el tercer grupito que has mencionado, que son como distribuidores de seguros, corredurías y todo esto, ¿no? Que esta gente le da igual la tecnología. O sea, esta gente ni siquiera quieren, o sea, no te van a profundizar en qué LLM usas o qué tecnología de orquestación de LLMs usas, ni nada de esto. O sea, al final tú puedes tener una tecnología que sea la hostia, pero que ellos no van a saber valorar. Un poco le da igual. Ellos lo que sí que les importa es que el output, ¿no? Esa atención que recibe su cliente sea la hostia, ¿no? Sea igual de buena que la que han podido dar. Y efectivamente, son tres casos muy distintos. Le has dado ahí en la clave, Expe, que dependiendo de con quién estés hablando, tienes que orientar un poco más el producto hacia un sitio o hacia otro. En ese sentido, en los próximos meses ya sí que nos gustaría tener como más estandarizado el tipo de solución para cada tipo de cliente y que ya solo sea replicar, ¿no? Porque a día de hoy todavía tenemos muchos trabajos de chapa y pintura para unos y otros y nos gustaría como que esa parte productizarla y que cualquiera sea capaz de autoservirse, ¿no? Es el self-service, Ok. seas quien seas, ¿vale? Entonces, eso es un poco... O sea, como dejar algo montado, ¿no? Como una especie de SaaS, dices, que esté Eso ya es. montado y que la gente lo... Vale. En el mundo de los seguros es muy importante el tema, lo has dicho antes, lo de los datos y haciendo y especial hincapié en lo de la privacidad de los datos. Entiendo que muchas veces puedes montar algún agente o algún tipo de herramienta que genere informes, como el ejemplo que has puesto ahora, se utiliza mucho la IA generativa. Y eso, pues, puedes hacerlo con un modelo local, pero igual te sale más rentable o menos desarrollo que ya cojas un modelo que ya existe y tal y lo implementes. Las empresas te preguntan por el tema de la seguridad. Oye, ¿por qué? Me lo invento, no sé si es lo que usan, me lo invento. Vale, vamos a usar para generar los documentos, vamos a usar la API de OpenAI para que haga la generación y demás, o para los chats internos, tal, usamos la API de OpenAI. Se preocupan mucho por, oye, los datos que se comparten, o vosotros tenéis alguna forma de capar eso, de que no se compartan los datos y que simplemente la información se gestione de manera interna dentro de la empresa con la que estáis trabajando. Está guay, tío, hablar con alguien que sabe muy bien de lo que estamos hablando, porque te hace las preguntas clave. Me has pillado a martes, otro día, bueno, a miércoles, otro día no estoy tan fin. Qué grande. Pues, tío, has dado en un tema muy, muy clave. De hecho, si tuviéramos que retomar un poco hacia atrás el vídeo y darle otro consejo a esa gente que está empezando, que ponga mucho foco en eso, ¿no? Al final, tú puedes llegar a un cliente muy grande diciéndole que tienes la tecnología suficiente como para que cuando te hagan una due diligence van a ver que cumples todo, la legislación y tal. Y eso es una cosa que he visto en otras startups desde hace años, ¿no? Que por suerte estoy hablando con emprendedores, etcétera, que a veces se descuida, tío. Entonces, cuando llega la hora de la verdad, a lo mejor has hecho lo más difícil, ¿no? Que es, he llegado al decision maker, que me ha costado la vida, he pasado pasos previos con champions en la compañía y después de 5 meses, tío, estoy enfrente de la persona que va a tomar la decisión, ¿vale? Y resulta que por tal tema relacionado con esto que tú comentas, no va a salir adelante. Eso es una putada y eso yo lo he visto. Entonces, por suerte, a día de hoy es posible ir prevenido en ese sentido y saber, tío, que tienes que crear las cosas con un tenant privado, ser tú proactivo ofreciendo eso, no esperar a que te lo pidan o que te pregunten, oye, ¿y vosotros os conectáis a la API tal o cual? No, tú le comentas, oye, nosotros de forma proactiva ya hemos tomado todas las medidas posibles que están en nuestra mano para que sea todo lo más privado posible, o sea, cumpliendo las mejores prácticas y todo eso. Eso es un buen punto, tío. Y nosotros, sí que es verdad que también te diría, Expe, que
las empresas más grandes sí o sí te van a hacer pasar por eso, por una due diligence, y te va a venir compliance y te va a venir el responsable de IA de esa organización para meterse exactamente a cómo lo tienes montado y tal, y tienes que tenerlo. O sea, eso sí que puede ser una X, una cruz ahí que directamente te tira abajo el proyecto. Y luego, eso lo bueno que tiene es que te va a servir luego para todos los demás, es decir, para Claro. clientes más pequeñitos que a lo mejor no te van a preguntar por eso porque no tienen la capacidad de tener equipos especialistas como empleados, pero que si tú ya se lo ofreces es como que de putísima madre te lo van a agradecer mucho porque hay que tener rutina. Y las empresas grandes, las que te vas cruzando, normalmente tienen expertos de IA, o sea, alguien que se dedique exclusivamente a eso, o les cuesta o buscan al que más o menos sepa de tecnología, aunque no sepa tanto de IA y es el que va a Sí, supervisar eso. Lo la, pregunto la, porque no se dice que es un perfil muy buscado y eso, entonces por eso. No, las grandes sí, las grandes tienen recursos de sobra y de hecho es lo que te decía, ¿no? En el año ya 2018-2019 el CEO de Aviva decía eso, ¿no? Que necesitaba más ingenieros de Machine Learning versus actuarios, ¿no? La evolución natural de todos esos fichajes que hicieron en el año 2018, 19, 20, etcétera, que el que sea o la persona la que sea más crack en ese área y que tenga conocimiento de negocio y todo eso, lo han puesto probablemente ya de responsable de este tipo de temas. Sí o sí te vas a tener que ver con esa persona y es una persona que sabe mucho de inteligencia artificial, pero también sabe mucho de cumplimiento. Entonces, ¿por qué? Porque ha tenido que lidiar con eso, con el regulador. No olvidemos que la actividad de seguros es una actividad regulada y supervisada. Entonces, ellos tienen como compañías reguladas y supervisadas que cumplir con una barbaridad. O sea, te diría que es terrible la de temas que tienen que cumplir para tener todo eso bien. Entonces, a ti te lo van a exigir también, ¿sabes? Cuando tú llegues te van a crujir. Entonces, ahí sí que es bueno que vayas preparado porque sí que tienen esos perfiles. Como te digo, tío, según va bajando el nivel a nivel de número de empleados, número de facturación, etcétera, de la compañía, a lo mejor sí es menos probable que haya un perfil muy especialista en IA, pero normalmente ahí quien hay es alguien que haya sido director de tecnología durante mucho tiempo, etcétera, que entonces más o menos se ha refrescado un poquillo, no es que sepa muchísimo de IA, ¿no? Pero sí que sabe lo suficiente como para preguntarte, oye, lo de la API, ¿no? ¿Usáis la API o sea, o DeepSeek, no sé qué, lo usáis y tal? Y te hacen ahí preguntillas relacionadas con eso, en fin, que un poquito sí que saben. Juanmi, ¿tú dirías que eso es una barrera de entrada? Porque montar una startup que se dedique ya sea un poco más general, como tenéis vosotros, que se dedique a un nicho concreto, me lo invento. Yo qué sé, redacción de pólizas para clientes, me lo invento. Una startup que solo se dedique a eso. ¿Crees que ya que la misma industria de los seguros está muy regulada y todo está muy bien medido, muy bien milimetrado, el hecho de que una startup que quiera ofrecer un servicio de ella no esté de alguna forma cumpliendo con todas las regulaciones que exige el sector, puede ser una barrera de entrada o la industria le importa simplemente, oye, quiero el resultado, no me importa tanto si no cumples este check o si no estás al día con esto? No, sin ninguna duda es una barrera de entrada. La parte buena ahí, Expe, es que existen foros como puede ser el Sandbox. El Sandbox financiero es una herramienta que está involucrada el Tesoro Público, la CNMV, el Banco de España, la Agencia Española de Protección de Datos, la Dirección General del Seguro. O sea, todos los reguladores y supervisores de España están ahí metidos en ese Sandbox y te permiten que una startup que lógicamente no va a tener la capacidad de cumplir con todo lo que es una gran compañía pudiera cumplir, le permiten ahí hacer pruebas de ese producto, servicio, etcétera. Sí que es cierto que para aplicar a eso el proceso es duro, ¿no? Es decir, tú vas a tener que currarte muy bien como startup tu aplicación al sandbox y digamos que, hombre, tiene la ventaja de lo que estamos hablando, tío, de que te van a dejar ahí estar unos meses operando tu producto o servicio sin todas esas barreras de entrada. Esa parte está guay, pero existe eso, ¿no? Y es algo que a día de hoy está genial porque no impide que nadie pueda crear algo en un sector tan regulado. Entonces eso está guay. Okay. Pues entonces eso es como un campo de pruebas, ¿no? Pero entiendo que el acceso es limitado, no dejan entrar a cualquiera. Tienes que currarte mucho el informe. Vale. Y es un informe que te lo cuento porque nosotros hemos sido admitidos o preadmitidos, por así decir. O sea, nos han dado como una cosa que se llama. Enhorabuena. Felicidades. Muchas gracias, tío. Es como una cosa que se llama como, sí, una preadmisión para el 9º sandbox financiero. Y realmente, tío, te diría que
cualquier compañía, lógicamente te lo tienes que currar, puede aplicar ahí. Y la parte guay, en nuestro caso, te adelanto un poco de qué va a ir el tema, es sobre el seguro de decesos. El seguro de decesos en España lo tiene casi la mitad de la población. Es una cosa increíble, muy típica española también. Y sí que es cierto que en los pueblos hace muchos años existía una figura que era el cobrador o la cobradora de seguros, ¿no? Que iba casa por casa O una vara, ¿no? cobrando, iba con un sobrecillo, ¿no? Iba cobrando ahí el importe del seguro, ¿no? Y se ganaba la confianza de las familias, tío, porque al final estaban hablando de algo muy tabú, ¿no? Que era la muerte, ¿no? Y luego cómo, llegado el momento, etcétera, cómo se iba a organizar el servicio fúnebre de esa persona o de esa familia. O sea, era un tema muy, ya te digo. Y entonces eso, con el paso del tiempo, se ha ido perdiendo, esa cercanía que estas figuras tenían con las personas, y nosotros lo que hemos presentado al Sandbox es una especie de esta figura hecha por IA, conoce muy bien tu caso, tu día a día, es proactivo preguntándote por cómo te va, entonces sabe si te vas a casar, sabe si has tenido hijos o no. Entonces todo este tipo de cosas te va como recomendando el mejor seguro para ti, ¿no? Para tu situación vital, que cambia mucho de si estás viviendo en Málaga o te has mudado a Alicante Ok. por trabajo, o sea, te lo va actualizando todo. Está bastante guay y eso es lo que hemos aplicado ahí al Sandbox, ese proyecto. O sea, ¿sería como una plataforma o será como una especie de, ya sabes, lo típico que ha sacado ChatGPT ahora o Meta, que puedes integrarlo a tu WhatsApp y puedes chatear ahí y demás? O sea, sería como, por ejemplo, monta la plataforma, me suscribo, me das acceso a un chat donde puedo ir hablando con la IA o directamente desde vuestra web, ahí es donde interactúo. ¿Cómo sería? Tiene eso que dices y tiene también la capacidad de llamar. O sea, directamente hay mucha gente que la interfaz es la voz. ¿Por qué? Porque tú no le puedes decir a una señora o un señor de ciertas características, descárgate esta app e interactúa por la app. Es que te dice, no, tío. O incluso WhatsApp ya sí con los audios y todo, a lo mejor. Pero hay gente, tío, que le gusta hablar por teléfono, ¿no? Y que le gusta llamar y tal. Entonces sería tan sencillo Culpable. sí, como coger aquí y marcar teléfono tal y ya llamas y hablas con la IA, tío. Entonces, no sé si hacer aquí en tiempo real alguna prueba o no, pero sería algo de eso, Joder, tío. así quieres la hacemos, tío. ¿Qué puede pasar? Perdidos al río. Ok, Pues ok. O sea, eso es que ya lo tenéis implementado. Eso es primicia, ¿eh? Eso es primicia. O sea, no, o sea, esto sería como una prueba, ¿vale? Que joder, no lo tenemos todavía en real ni nada, es en modo demo, pero alguien marcaría el teléfono. sí. Soy Alex, agente ya que te de Covello. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, Alex, me han hablado de este tipo de seguros, pero no tengo ni idea de en qué consiste. Covello. Sorry, Alex. Sorry, my Spanish is very poor. Would you mind to continue in English, please? Le podría cambiar al Qué francés, pasada, tío. le podría cambiar al alemán, o sea, puede hablar cualquier idioma y por eso te digo que hay para mucha gente, tío, que a lo mejor la interfaz escrita o app o lo que sea no es para ellos, pero sin embargo, marcar un número en su móvil y llamar, eso sí es para todos, tío. Yo soy muy de llamar, soy el pesado de las llamadas. Yo prefiero llamar. Es muy bueno porque la voz es muy natural. Es muy natural. O sea, la voz es muy natural y eso es muy positivo. Eso es muy bueno. Y bueno, Pues muchas tío, gracias, tío. yo creo que está bastante conseguido. Yo, mucha suerte con eso. El que hayáis entrado en el sandbox, pues ya es un punto a favor. Así que eso solo puede ir para arriba. Y bueno, no voy a preguntar por implementaciones técnicas, ya me hago una idea, pero para la competencia, por si están viendo esto, para que investiguen, pero que relativamente la implementación se puede conseguir, sin ningún problema. Antes de ir terminando, Juanmi, hemos hablado un poco de los proyectos de IA. Entiendo que tú también has comentado antes que tienes un equipo. Quiero hablar de cómo un proyecto como Seguros IA, que trabaja con una tecnología puntera, pues, que es la inteligencia artificial, ¿cómo contrata? Es decir, ¿tú crees que como requisito imprescindible todos tus trabajadores deben saber sobre IA, todos tus colegas deben saber sobre IA, o no necesariamente, con que ya haya unos cuantos los que trabajen directamente con el producto, que sean los que sepan, ya es suficiente para ti? ¿En qué punto estás en ese? Tío, es que hacen las preguntas killer questions, tío. Nadie va a estar despedido, no os preocupéis. Killer, Solo es un podcast. killer questions, tío. Pues la cosa es que totalmente va a ser cada vez más importante que sepan de ella, tío. Y es que está siendo difícil para nosotros cuando entrevistamos a gente y tal. Es que todavía la verdad es que no hay mucho friki, tío. O sea,
los que hay están montando cosas por ellos mismos, ¿sabes? Entonces, no están pensando en irse a trabajar en una compañía, sino que lo han creado ellos, ¿no? Entonces, está siendo muy difícil que dentro de las skills de las personas que van a trabajar contigo esté, uno, la curiosidad innata de aprender todo esto, utilizar estas herramientas de IA en su día a día, pero de forma potente, no ChatGPT, tío, todo el mundo lo usa. Entonces no me vale ya que me diga, sí, uso ChatGPT, no, no, ¿qué más? ¿Sabes? Entonces, tío, es como que Uso DeepSeek, ¿qué más? es verdad que, tío, está siendo ahí un tema complicado, pero creo que es por eso, tío, porque la gente con mucha inquietud innata realmente lo está montando ella misma y no están pensando en irse a trabajar con otra startup. Yo estoy contigo, en ese sentido es muy... Yo creo que para una startup, es que yo tengo la filosofía de que tienes que creer en lo que vendes, por lo menos conocer, no tienes que ser no necesariamente es que sea el friki que sepa eso, por ejemplo, hay directivos que dirigen empresas de las que ellos no saben hacer el material en sí, pero sí tienes que enamorarte un poco del proceso, ¿no? Y en una startup de IA, tener a alguien que no sepa de IA, es como que está desconectado, en las reuniones me imagino que estará muy desconectado, no estará muy integrado en el equipo, yo me lo imagino y que alguna vez me he encontrado algo así y es muy complicado integrarle porque es como si tienes que explicarle todo de nuevo, con los demás van a otra velocidad, tienes que tomarte un tiempo que muchas veces no tienes para ponerle al día de todo. Y eso a veces es un poco complicado. Sí, sí. Y quitando y fuera de la IA, ya yendo más a lo personal, ¿qué valores consideras tú para el de tu equipo? Ya sea a nivel de socio, a nivel de trabajador, más allá del skill técnico, en tu caso universal, que debe ser que por lo menos tengas esa curiosidad sobre la IA, ¿qué otro aspecto te fijas ya como ser humano para que esa persona diga, vale, este puede sumar a mi equipo? Para nosotros es clave que sea buena persona y esto es como una cosa bastante obvia, ¿no? Pero nosotros preguntamos un poquillo por temas como qué cosas han hecho para ayudar a los demás. Nos gusta mucho gente que haya tenido la inquietud de ayudar a los demás en algún momento de su vida y que tenga como ese propósito innato, ¿no? De aportar valor a la sociedad. Nosotros, en el fondo, una de las cosas que no sale tanto, bueno, no es que la hablemos mucho ni nada, pero sí que sale en las entrevistas y sí que sale tal, es el propósito de la propia compañía, que es expandir el carácter social que intrínsecamente tiene el seguro. Hay muchas familias, te diría que decenas de miles de familias salen adelante cada año porque reciben digamos, un capital de seguros de vida, porque por desgracia a lo mejor ha fallecido el sustentador o la sustentadora principal de esa familia y tienen 5 hijos pequeños, tío, y reciben un capital que les permite, digamos, en los primeros años salir adelante, ¿no? Entonces, tiene ese carácter social, te hablo de ese tipo de seguro. Es verdad que luego el seguro tiene muy mala fama para temas como, tío, tengo unas goteras y el seguro de hogar tiene muy mala fama, este tipo de cosas, ¿vale? Que no se ocupan bien de algunas cosas, etcétera. Pero yo te hablo de otro tipo de seguros como este en concreto, ¿no? De seguros de vida y todo. Y un poco a nuestro propósito es ese, que expandir ese carácter social que intrínsecamente tiene el seguro, ¿no? Entonces, alineado con ese propósito, le preguntamos a la gente, oye, ¿qué te motiva? ¿Qué es lo que tú quieres aportar al mundo? Y todo esto, ¿no? Y eso nos fijamos mucho en esa parte, porque es verdad que hay gente que directamente se queda extrañada con la pregunta y me dice, ¿qué me estás contando, tío? ¿Tengo que aportar algo? Nadie me avisó, me dijeron que naciera y nací. Entonces, un poco por ahí va, tío. Bueno, yo te veo un tipo que, y esto es algo que mantengo bastante, sobre todo en este último año, 2024 al fin, que la IA va a ser muchísimo más falta en los sectores, digamos, aburridos, entre comillas, que no sean muy glamurosos, que todo el mundo quiere ir a la robótica, que está muy bien. A mí también me flipa, me gustaría montar algo en robótica que funcionara. Pero sí, la gente se olvida mucho de esos campos, o seguros, administración, puestos, etcétera, donde la IA, donde la gente la puede usar de manera mucho más masiva y donde puedes realmente solucionar la vida de muchas personas. Tú has identificado el mundo de los seguros y quería preguntarte para ir cerrando, ¿qué otros nichos has visto que están descuidados tecnológicamente a nivel de inteligencia artificial, pero que tú dirías, oye, si tuviera más tiempo, podría montar más equipos, más disponibilidad, o si tuviera, yo qué sé, un hijo, un hermano, un primo que quisiera meterse en un sector con la IA, le recomendaría esto. ¿Cuáles has visto tú que puedas recomendar? Yo creo que está roto el conectar oferta y demanda en servicios en general. O sea, Okay. todo el que haya necesitado un fontanero, por ejemplo, habrá tirado o de conocidos o de familiares o de quien sea, tío, porque ¿cómo lo buscas si no, tío? Te vas a lo mejor a Google
y pones fontaneros y te sale un listado jolín, tienes que ir viendo a lo mejor las reseñas y luego, ¿qué? Le pides presupuesto, te da uno, tal, tienes que ir comparando. Entonces, hay un proceso ahí un poco roto y realmente también pues hay mucho... la confianza es clave y cómo la consigues, ¿no, tío? Te puedes basar eso en las reseñas a lo mejor, ¿no? Pero en general, tío, todo lo que sea poner en contacto a gente que necesite servicios de algo y los que ofrecen ese servicio, y creo que hay mucho intermediario que no aporta realmente mucho valor, muchos intereses ahí ocultos al nivel de conflictos de interés, millones de historias, tío, que quien resuelva bien parte de eso o se meta ahí a tal, pues yo creo que va a quedarse o sea, con la felicidad de haber resuelto el pain que tiene mucha gente y por otro lado, pues seguramente ganará pasta. Yo creo que algo de eso. Pero la verdad que nunca me han hecho esa pregunta, tío, Expe, y no tengo ni idea, porque yo ya te digo, estoy súper foco ahí en seguros, tío, y no paro, o sea, solo estoy pensando en eso todo el tiempo, pero bueno, sí que es verdad que es algo adyacente, ¿no? Y relacionado también de algún modo. Y es verdad que yo eso lo veo muy roto, tío, todo eso. De Claro, los oferta. servicios. La verdad es que tiene bastante sentido lo que comentas. Ya está, pues ahí dejamos no vamos a decir más. Si el que tenga una idea, ya es fácil de implementar una plataforma que junte, yo qué sé, fontaneros con gente de servicio de fontanería. Tienes Lovable, tienes Supabase, tienes N8N, puedes montar algo ahí en menos de 3 horas, tienes algo ya montado que puede empezar a funcionar. Así que, para adelante. El que quiera implementarlo, pues ahí lo soltamos. Ya hemos dicho las herramientas. ¿Qué más queréis? Luego, si tienes alguna duda, que te escriba a ti también, ¿no, Expert, tío? Porque tú le Sí, puedes sí, aportar que me ahí. escriba a mí o que te escriba a ti también, los que interesen el tema de los seguros y demás, pero que hoy en día, sobre todo si estás en un sitio donde tienes conexión a internet, la excusa no puede ser que no hay información. Información hay en todos lados. Así que nada, Juanmi, un enorme placer. He aprendido mucho a hablar contigo de tu startup, Segurosía, y espero que os vaya todo muy bien, tío, la verdad. No sé si Igualmente, quieras tío, decir Expe. algo más, Nada, tienes el micro abierto. sobre todo agradecerte muchísimo, tío, lo que estáis haciendo, que es muy necesario y a seguir dándole caña ahí a todos los invitados, en el buen sentido de la palabra, Expe, haciendo preguntas muy, muy buenas, tío, Gracias. y que muchas gracias, tío. Seguimos en contacto para lo que haga falta, lo que tenga que ver con el podcast y lo que no. O sea, que estamos ahí en contacto por LinkedIn y seguiremos hablando para cualquier cosa. Dejamos tus redes sociales, la web de Segurosía, para cualquier persona que tenga dudas y quiera contactar contigo o con tu equipo. Y nada, estaremos atentos a tus proyectos y que vaya todo muy bien. Igualmente, tío, un abrazo. Un abrazo.